Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria y de compromiso con el ideal caribeño, latinoamericano, con la unidad de nuestro pueblo, con la solidaridad, en fin, entre los seres humanos y entre los políticos que asumen la causa de su pueblo y que procuran la unidad de los pueblos latino-caribeños. En estos días vivimos una experiencia de alguna manera desagradable, o que algunos podían ver venir, el tema de Nicolás Maduro de Venezuela, que ha estado ahí con la agitación y con la presión de Estados Unidos y por supuesto de Colombia como punta de lanza del imperio en este tema de Venezuela. Pero no solo de Colombia, también ahora tienen a Brasil con Temer, tienen a Argentina con Macri y otros alfiles que tienen ahí. Hubo un intento de magnicidio contra el presidente venezolano utilizando una tecnología, digamos que nueva, los drones, y unos drones especializados que pueden descargar 1 kilo, 1,5 kilos de explosivos, de altamente explosivos, como los llamados C4. Narciso, la valoración de este tema y del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, y ahí engarzarlo con el tema Colombia, porque la fuerza de Álvaro Uribe pasan ahora a tomar el poder de Colombia y Colombia está ahí presionando, y ya Duque se ha pronunciado contra Maduro y contra Venezuela, contra ese proceso. Sí. Mira, el centro de esto está en lo que yo creo es la principal conquista del proceso bolivariano, con un mérito invaluable del comandante Chávez. Chávez inició un proceso hacia la nueva independencia de Venezuela y la nueva independencia continental. Y eso el imperio no lo perdona. No importa incluso los problemas que tenga el proceso, los errores, se aprovechan de ellos. El tema central es Venezuela recolonización o Venezuela independiente. Y de toda manera, más allá de cualquier diferencia que usted pueda tener, el chavismo y la expresión chavista en el gobierno de Venezuela, bajo la presidencia de Maduro, con sus virtudes y sus defectos, y yo he tenido posiciones distantes de algunas visiones y líneas que se han impuesto allá, de toda manera ese conjunto de fuerzas está defendiendo la soberanía de ese país, y hay una determinación del imperio, porque la soberanía de Venezuela no es cualquier cosa, y su impacto en el continente. La soberanía de Venezuela es la soberanía sobre un territorio en la parte norte de Sudamérica de enormes riquezas, de un patrimonio natural verdaderamente impresionante, la principal reserva de hidrocarburos del mundo, del planeta, reserva en biodiversidad, reserva de agua, zona amazónica, reserva en minerales estratégicos, oro, litio, titanio, en fin. Y un imperio carente de todo esto, con una crisis como la que tiene, con una decadencia y con un nivel de agresividad extraordinaria que ha sido capaz de destruir países enteros casi, o estructuras de estados enteras, como lo hizo en Irak, como lo hace en Afganistán, como lo hace en Libia, como lo hace en Palestina en confabulación con los israelíes, como lo hace en Yemen. Yo creo que es capaz de todo. Y yo no puse en duda, desde el primer momento no puse en duda el atentado. El atentado fue real. Claro, porque aquí hay una serie de gente, unos que responden a orientaciones de la embajada y de las políticas de derecha, y otros no, que se dejan confundir, porque el poder mediático controlado por Estados Unidos y las grandes potencias occidentales es tremendamente influyente y distorsiona la conciencia colectiva de sociedades enteras. Y entonces
inmediatamente comenzó toda la campaña para presentar esto como una especie de show, como una especie de montaje. Y ahora incluso se están dando los datos, la información de cómo se estructura esto. Lo que pasa es que yo no contaba, porque alguna gente dice, ¿y por qué falló? Si tiene posiblemente el apoyo de CIA, de Mossad, de todos esos mecanismos terribles del terrorismo mundial imperialista. Bueno, porque la tecnología no está monopolizada en el mundo de hoy, porque Estados Unidos ha perdido, ha dejado de ser el imperio absolutamente dominante, porque hay fuerzas emergentes en el capitalismo mundial, como China, como Rusia, que tienen altísima tecnología. Venezuela no está sola, ellos se equivocan. Con Venezuela está Cuba, con Venezuela está Bolivia, con Venezuela está Rusia, con Venezuela está China, y todo parece indicar que ya para ese tipo de actos se habían introducido tecnologías de protección, escudos de protección electrónica. No son los escudos que aparecieron ahí en el momento, eso fue ya frente a la emergencia, frente a ese tipo de... Es decir, mira que lo de Chávez se está estudiando. Tengo entendido que está avanzadísimo el proceso de investigación, que va a demostrar que fue una acción inducida, que es un cáncer inducido. Es decir, la aproximación a los dirigentes, a los líderes, a los jefes de Estado, de parte de quien lo quiere dañar, de quien lo quiere asesinar, es altamente peligrosa. Entonces hay que buscar mecanismos de protección. Yo creo que por eso falló el atentado. Y le veo una lógica tremenda. Y yo creo que independientemente de cualquier objeción que usted pueda tener, que la mía son en el sentido de que creo que ese profesor ha debido profundizarse más, ha debido desmantelar las bases económicos sociales de la derecha, ha debido controlar el comercio exterior, el sistema bancario, todo esto es un proceso de socialización progresiva, y se ha quedado un tanto estancado intentando hacer con una retórica socialista, pero en un marco de un régimen predominantemente capitalista que le ha dado poder a la derecha para recuperarse. Todo esto junto con los temas de corrupción, en fin, todos esos temas que debilitan los procesos de transformación. Independientemente de todo esto, yo creo que todo aquel que tenga una mínima sensibilidad y un sentido de soberanía nacional, de soberanía continental, de latinoamericanismo, tiene que enfrentar la derecha venezolana, tiene que enfrentar a Estados Unidos, tiene que enfrentar la intención de revocar ese proceso, porque lo que quieren es eliminar los obstáculos para recolonizar Venezuela y recolonizar América. Y si no, vean lo que está pasando con Macri. Tú mencionabas a Macri, es horroroso el régimen de Macri, ¿no? Y lo de Temer, y lo que hicieron para impedir la victoria de la oposición hondureña, que es una oposición progre, vamos a decir, con sentido de soberanía, con todo esto. Y tú vas a ver lo que van a hacer contra López Obrador si no cede. Es decir, lo van a satanizar también. Claro, un liderazgo como el de Chávez, posiblemente también el de López Obrador, tiene más capacidad de autodefensa que el propio presidente Maduro, que fue una circunstancia. Es decir, el líder de ese proceso era Chávez, y ellos sabían la fortaleza de Chávez. Chávez era la fortaleza y prescindir de Chávez era la debilidad del proceso, porque así se dio ese proceso. Y eso es lo que ellos están aprovechando para diezmar eso y ocupar ese país. Entonces hay que rechazar categóricamente, es decir, ¿cómo se puede dudar de que Estados Unidos, de que el régimen colombiano, que es una especie de Israel en el norte de Sudamérica, con 7 bases militares, con una práctica de terrorismo de Estado de décadas,
con un presidente como Santos, que fue jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de las Fuerzas Armadas, ministro de Guerra, en el peor momento de los falsos positivos, de las fosas comunes, porque ciertamente puede tener ribete más ultraderechista formalmente Uribe, pero Santos es un desgraciado, es un tipo sin hiel, ¿no entiendes? Capaz de hacer cualquier cosa, pero además hay elementos que están conduciendo a eso, el lugar donde se entrenaron, lo que operaron es Colombia, es una hacienda en Colombia, y están los nombres señalados. La participación de la oposición ultraderechista venezolana está identificada en un diputado de apellido Borges. Es decir, ahí operaron los servicios de inteligencia, y naturalmente todo eso está atizado por Estados Unidos, que pone a los otros, es decir, como hace con Israel en el Medio Oriente. Israel es el que hace los atentados. Entonces están poniendo a otros a hacer los atentados. Y dice, no, nosotros no tenemos nada que ver. No, que no tienen nada que ver. Ustedes son los que quieren reocupar ese país e imponerle su designio. Esa es la verdad de todo eso. Se le complica el cuadro a los colombianos, porque ahora vuelve Uribe a través de Duque. Lógicamente, porque los graves errores cometidos por la dirección de la FARC en el proceso de paz. Yo digo que más que una negociación fue una rendición. Han fortalecido la extrema derecha colombiana. Eso es una correlación directa. Timoncheco es a la FARC lo que es Gorbachov a la URSS. Yo diría que hasta peor en algunos casos. Peor, es decir, es un dirigente revolucionario que se vuelve sistémico totalmente. Son muy parecidas las cosas. Naturalmente da pena, pero al mismo tiempo te digo, no todo está perdido ahí hay procesos de recomposición, hay señales claras de todo esto, porque la vida es muy rica y la realidad golpea. Es que lo entregaron todo y ahora el ELN también la van esperando para negociar. Pero si se mete en una negociación de ese tipo, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Es que no es confiable la negociación con Uribe o con Duque o con claro. Pero oye lo siguiente, lo que pasa es lo siguiente. A mí me parece que lo que determina la voluntad de negociar es el tema de la paz. Es decir, en Colombia el tema de la paz tiene una fuerza enorme, porque tiene 60 años de guerra desgarradora. Entonces, una fuerza revolucionaria no puede prescindir de ese sentimiento. Tiene que decir, yo soy una fuerza de paz, aunque esté en guerra. Y tiene que estar dispuesta a dialogar. Entonces, el tema es cómo tú pactas o no pactas. Yo te diría anticipadamente, no es posible el pacto. No es posible un pacto digno. Yo estoy de acuerdo con eso, porque no hay camino a la paz. La paz es el camino. Claro. Pero ¿cómo hacer la cosa? Exacto. Ahí es que viene. Y bueno, yo creo que había un trazado inteligente de parte de FARC, como lo ha habido del ELN, inteligente, que decía, no, hay elementos en los que no se puede ceder. ¿En qué no se podía ceder? No se podía ceder en entregar las armas, porque las armas eran la garantía de la paz. Es decir, si no se aplicaban los acuerdos, las transformaciones, todo, si no hacían, porque el tema no era unilateral, y el grado de militarización del Estado no ha cambiado. Y el paramilitarismo no ha cambiado. Entonces tú no vas a entregar ni la mentalidad ha cambiado. Ni tú no tienen 7 bases militares. Tú no vas a entregar tu fuerza a cambio de nada, y eso es lo que ellos han hecho, lo que indica, yo digo que en ese tipo de dirigentes, Timochenko, Catatumbo, demás, en ese tipo de dirigentes. ¿Y Miguelito? Ellos, ¿Y Miguelito? ¿Para el Miguelito? Yo vi un carteo de Narciso y un comandante llamado Miguel. Sí. No, eso son otra cosa. Porque ahí hay muchos que no han aceptado dejar las armas. Hay contingentes que no han aceptado dejar las armas. Y además tú has visto lo de Santrí. Lo de Santrí es una posición diferente. Por eso que está penalizado y criminalizado. Pero en este tipo de dirigentes, es decir, Estados Unidos y el régimen colombiano le ganó la guerra de la inteligencia
a la FARC. Me explico. No estoy hablando del talento personal, sino de la inteligencia militar. Yo creo que esa claudicación no se da sin siembra, es mi impresión. Ellos cooptaron gente que se rindió antes de... Bueno, por eso la pregunta. Y gente preeminente. Por eso la pregunta, Timochenko a la FARC, Gorbachov a la URSS. Gente preeminente que se pasaron para el otro campo. Bueno, Narciso, el tiempo se nos Eso fue. le pasa a los movimientos revolucionarios, le puede pasar. Sí. El tiempo se nos fue, así es que gracias por estar con nosotros en esta jornada larga, extendida, empezando por los verdes. Y el domingo a marchar 1 millón de ciudadanos y ciudadanas verdes, familia incluida, en la ruta establecida. La marcha del millón está a millón. Está a millón la marcha del millón. Bueno, tenemos que terminar aquí. Para ustedes muchas bendiciones, gracias por estar con nosotros. Y esta ventana de compromiso con la patria, el lunes, vuelve a abrirse aquí, desde la palabra, para clamar que una República Dominicana mejor es posible. Hasta el lunes. Bueno, yo voy a visitar una buena